I wanna eat this. Al volverse vegano, uno debe cambiar su comportamiento sexual. El deseo por la carne a partir de ahora es tabú y solo se permite el sexo vainilla. Al nombrar el veganismo, la gente reacciona de varias maneras. Los veganos son considerados exóticos y mayormente no se entienden las razones del por qué se es vegano, haciendo surgir preguntas peculiares. Algunas personas se preguntan, por ejemplo, si el semen humano es vegano y si los veganos o veganas pueden tragar. Muchas veces, esta pregunta la hace una persona que cree que está siendo graciosa u original, o porque desea provocar a los veganos. Y por parte, también piensa que es un argumento que señala la inconsistencia del veganismo, esperando dejar al vegano sin respuesta alguna. Bueno, supongamos que en serio hay un interés en saber la respuesta a esta graciosa pregunta. Primero que todo, preguntar si los veganos pueden hacer algo es una formulación inadecuada. Se podría preguntar si se puede o debe hacer esto o aquello cuando se desea encajar en la definición de vegano. Y segundo, la palabra poder indica fuertemente un dogma, pero no existe algo así como la Biblia vegana, un cura vegano o cualquier clase de mandamiento o reglas obligatorias. La palabra poder podría ser adecuada cuando nos preguntamos si uno, como ser humano, tiene el derecho a maltratar a otros seres sintientes. Pero esto no se limitaría únicamente a los veganos. El término vegano es más bien descriptivo. De esta manera se denominan a las personas que rechazan el uso de productos de origen animal. Tomemos por ejemplo a los no fumadores. No es normal preguntarles si pueden fumar cigarrillos, ya que obviamente lo pueden hacer. Solo dejas de ser un no fumador si fumas. El resultado de tus acciones te hace un no fumador. En principio, los veganos no comen nada que pueda follar o sea producido del dicho acto, pero no porque no lo pueden, sino porque no lo quieren hacer y no desean contribuir al sufrimiento animal. Este último es el punto crucial de los veganos motivados por la ética. Es bastante paradójico que algunos no veganos niegan que los humanos también somos animales, pero en cuanto se habla del semen, este sí es considerado un producto de origen animal. Debido a que el humano sí es un animal, es el semen un producto animal. Si se argumenta de esta manera, entonces es todo lo que produce un humano un producto de origen animal. Esto de por sí es correcto, pero no es un criterio válido, ya que en este caso el producto se obtiene con el consentimiento del animal, o sea, del humano. Sería una situación completamente distinta si el producto, en este caso el semen, fuese extraído de una manera violenta, como lo es comúnmente en los productos de origen animal no humano. Se trata entonces de un producto sin sufrimiento y con satisfacción. Preguntar si uno puede hacer algo tiene poco sentido, y preguntar si los veganos tragamos solo se puede responder con algunos sí, otros no, ya que depende de, digamos, gustos. Por cierto, a través de distintos alimentos se puede cambiar el sabor del semen. El ajo, por ejemplo, es poco prometedor. La piña, por el otro lado, mejora su sabor. Si funciona el contrario, depende de los gustos personales.